El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Son las 10:24 de la mañana. Seguimos buscando oportunidades de inversión aquí en Capital Intereconomía, nuestro foro de la inversión. Hoy con Mario González, es codirector de Desarrollo de Negocio de Capital Group en Iberia. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de en qué situación estamos, si tenemos que hacer algún cambio en las carteras o no, ante este cambio de discurso, ese tono un poco más suave de la Reserva Federal, que ahora me dice si nos cambia el paso o no y si hay que replantear nuestra estrategia de inversión. Los mercados están reaccionando a las declaraciones de los últimos días de los miembros de la Fed, Mario. Entre ellas, esta de Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta. I think that our policy rate is at a sufficiently restrictive position to get inflation down to 2%. I actually don't think we need to increase rates anymore. And I think we are at a good place in that regard. Creo que no hay que subir más los tipos de interés. Están en un nivel adecuado para cumplir el objetivo de llevar la inflación al 2%, decía Bostic. Así que parece, Mario, que no va a haber más subidas de tipos. Parece que ya estamos cerca del techo, cerca del final de las subidas de tipos. Esto nos lleva a replantearnos. ¿Es buen momento para volver a mirar a la renta variable? Pues pensamos desde Capital Group que es buen momento de estar invertidos. Yo creo que es el titular y el mensaje más claro. Intentar adivinar cuál va a ser el momento en el que vamos a encontrar ese techo, pues históricamente ya sabemos que es prácticamente imposible, ¿no? Al final depende de muchísimas variables que no todas están bajo nuestro control. Lo que nos dice la historia, si miramos los últimos 4 ciclos expansivos de tipos de interés, lo que nos dice esa experiencia es que tanto la liquidez, el efectivo o los fondos monetarios, ¿no?, que son equivalentes a estar en efectivo, los 18 meses más después de ese techo de subidas de tipo, pues vemos cómo las rentabilidades del efectivo y las rentabilidades de esos vehículos equivalentes, como pueden ser los fondos monetarios, pues la verdad es que decae de manera bastante rápida. Y sabemos que muchos de los oyentes que nos estarán escuchando ahora, pues siguen teniendo parte de sus ahorros en efectivo o en este tipo de vehículos. Lo que nos dice también la historia, si cogemos el mismo periodo de los últimos 4 ciclos expansivos, para otro tipo de clases de activos, como puede ser la renta variable, como puede ser la renta fija, la historia es bastante diferente y vemos como las rentabilidades un año después y las rentabilidades anualizadas los siguientes 5 años después de llegar a ese techo de subidas de tipos, pues son mucho más positivas. Te pongo 2 ejemplos. El S&P 500, ¿no?, el índice americano, un año después, o sea, la rentabilidad anualizada el año después de llegar al techo de subida de tipos es 16,2% en este ciclo que decíamos los últimos 4 ciclos. La rentabilidad anualizada los siguientes 5 años después de llegar a ese techo es del 9%. O sea, por ejemplo, son ejemplos, y si vamos a renta fija americana, aggregate, los números son 10%, 10,1% a un año y 7,1% analizados los siguientes 5 años. O sea, yo creo que un poco el mensaje es momento de estar invertidos, es momento de tener carteras diversificadas y es momento de volver a los mercados. Ya. Hasta el momento lo que hemos visto, Mario, sobre todo si nos fijamos en Estados Unidos, es que la mayor parte de las subidas las han concentrado eso que se llama los 7 magníficos, ¿no? Las grandes tecnológicas, las FANG, cada vez van aumentando y metemos alguna más ahí en el saco. ¿Veis opciones desde Capital Group más allá de estas grandísimas compañías, de estas 7 empresas? Y si las veis, ¿dónde estarían esas oportunidades de inversión? Sí, yo totalmente. La respuesta corta es totalmente hay oportunidades fuera de este mini universo de 7 compañías, las famosas 7 magníficas. El mercado ciertamente está muy automatizado, un poco muy concentrado, muy atomizado, pero ciertamente vemos oportunidades en otro tipo de sectores. Un poco el comportamiento del mercado de este año es una combinación de diferentes factores. Vemos como pues algunas de estas 7 compañías pues fueron muy penalizadas el año pasado, posiblemente más de lo que los fundamentales nos decían. Después tenemos toda la realidad de inteligencia artificial y vemos como mucho de ese valor futuro que va a haber en todo el mundo de inteligencia artificial, que va a ser completamente transformacional, pues mucho de ese valor ya está en las valoraciones ahora. Entonces, un poco esos dos factores principalmente explican que esas 7 compañías pues estén liderando el mercado. A medio y largo plazo, los siguientes 3, 5, 10 años, desde Capital Group pensamos que
las compañías líderes del futuro no van a ser las mismas compañías que han liderado el pasado de los últimos 5, 10, 15 años. Vemos oportunidades en sectores como el de salud, por ejemplo, compañías como Novo Nordisk, compañías como Eli Lilly, que están revolucionando pues grandes segmentos, ¿no? Como es todo el segmento de la obesidad. Tenemos casi 800 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad en el mundo y solo 15 millones están bajo tratamiento de esta enfermedad. Vemos, pues, por ejemplo, muchísimo potencial de crecimiento. Estamos encontrando de manera muy selectiva pues oportunidades a medio y largo plazo en compañías industriales, compañías, por ejemplo, que gestionan todo el tema de calefacción y acondicionamiento de aire de los edificios. Al final, el 40% de las emisiones que emitimos a nivel global vienen de la calefacción y del acondicionamiento de edificios a nivel global. Y hay empresas, hay líderes que tienen tecnologías revolucionarias que pueden hacer ese tipo de actividades con un impacto medioambiental mucho menor. Son ejemplos de muchos donde vemos oportunidad fuera de estos 7 magníficos que, por supuesto, de manera selectiva, algunos también nos gustan desde Capital Group. ¿Y es buena idea ahora mismo o buena estrategia invertir mirando el dividendo? Pensamos que siempre es una buena estrategia tener parte de la cartera expuesta a compañías que pagan dividendo, y más en el entorno actual. Llevamos unos años, los últimos 5 o 10 años, donde invertir en dividendo pues era un poco aburrido, ¿no? Y todo el mundo se fijaba pues las grandes compañías americanas tecnológicas que prácticamente de manera secular no pagaban dividendo, pero desde Capital pensamos que nos adentramos en una década, la siguiente década, donde estas compañías que tienen ese compromiso con el pago del dividendo pues van a tomar mucha más importancia. Al final, el hecho de pagar dividendo pues suele indicar una mejor gestión de esas compañías, una mejor gestión de los cash flows, un mayor reconocimiento de los accionistas, y este tipo de compañías en una cartera pues pueden también incluso pues ser como un equivalente a algún bono, ¿no? Pues tenemos compañías de calidad, compañías generalmente con capacidad de fijación de precios, compañías con cash flows que tienen ese compromiso con un pago del dividendo sostenible y que bueno pues nos puede dar mucha estabilidad a una cartera de renta variable de cualquiera de los ahorradores. En este escenario, en estas circunstancias, con toda esta incertidumbre y eso que estamos hablando, Mario, ¿cómo habría que ir seleccionando las compañías? ¿Cómo hacéis esa selección de las compañías para ir viendo las que son interesantes y las que no? Yo creo que del mismo modo que os decíamos antes que es momento de estar invertido y estar en los mercados, de la misma manera os decimos que es momento de estar en inversión activa. O sea, si estás en inversión pasiva, lógicamente vas a estar expuesto a estas capacidades de crecimiento, pero lo más probable es que nos perdamos cosas. Entonces pensamos que es momento, entramos en una década donde la gestión activa pues puede añadir muchísimo valor, ¿no? Hemos dicho pues que cada vez hay más oportunidades en diferentes sectores y esa capacidad de elegir las compañías que lo van a hacer bien en el futuro pues es cada vez más importante. Pensamos que esa capacidad de gestión activa es crítica y es muy importante no tener restricciones. O sea, a la hora de construir carteras o a la hora de tener fondos en nuestras carteras, pues tener fondos y gestores que puedan escoger las mejores compañías independientemente del estilo, que sean growth, que sean value, independientemente del sector, independientemente de la geografía. Entonces, un poco pues dar el mayor campo de ese universo de inversión pensamos que en este momento es crítico. O sea, no restringirnos, no intentar seleccionar small caps americanas, small caps europeas, China, sino que intentar tener pues fondos que sean flexibles, globales y que le demos a los gestores esa capacidad de selección sin ningún tipo de restricción. Mario, hablando de esa construcción de carteras, hablamos antes de la renta variable. Hay gente que a lo mejor dice, mira, renta variable no por incertidumbre, lo que pueda pasar. Pero ¿qué parte negativa tiene el excluir la renta variable de las carteras, el no apostar por ella? Ciertamente pues hay incertidumbres, entonces lógicamente ese tipo de pensamientos son completamente lógicos, ¿no? Al final muchas veces tomamos decisiones de inversión basadas en los sentimientos y ciertamente pues hay mucha incertidumbre en el mundo, pero tenemos que pensar también un poco en la recuperación. Nosotros pensamos que va a haber una recesión, una desaceleración económica bastante suave, sobre todo en Estados Unidos, y ya estamos pensando un poco en la recuperación que va a venir después de eso. Y pensamos que esa recuperación va a ser potencialmente más sólida de lo que el mercado ya está descontando. Al final esta recesión ha sido la más desgraciada de la historia posiblemente. Las compañías pues ya se han ido preparando para esa desaceleración económica, vemos que no están necesariamente endeudadas, lo mismo con el consumidor, sobre todo el consumidor americano. Todo eso nos hace pensar que esa recuperación va a ser bastante potente. Entonces, para tener exposición a esa recuperación tenemos que estar invertidos, lógicamente en renta variable. Lógicamente cada uno pues con sus pesos, dependiendo del nivel de riesgo que quiera tener, pero pensamos que estar invertidos
en fondos conservadores consistentes en renta variable es muy importante. El riesgo, pues lógicamente, perdernos esa recuperación. ¿Quién nos hubiese dicho que este año los mercados se iban a recuperar con esta magnitud que se están recuperando? Aquellos que estaban esperando el momento adecuado, intentar adivinar para el momento, pues muchos de ellos ya se han perdido esa recuperación. O sea que pensamos que tener rentables las carteras, depende lógicamente de cada uno de su nivel de riesgo, de su perfil de riesgo, es algo que es muy óptimo, y ya pensando en esa recuperación económica, pues pensamos que es lo más eficiente. Para terminar, Mario, ¿qué ideas de inversión podemos encontrar ahora mismo con vosotros, con Capital Group? ¿Qué capital ideas podemos tener? Pues ya sabes que tenemos capitalideas.es. Sí. Capital Group somos la gestora activa más grande del mundo, y lo que ofrecemos a los ahorradores españoles pues es este portal completamente gratuito. No es nada comercial, no vais a encontrar ningún tipo de información comercial de Capital o de nuestros fondos, y ahí básicamente lo que hacemos es un poco compartir con los ahorradores españoles pues un poco cómo pensamos de los mercados, ¿no? Qué piensan nuestros inversores y nuestros analistas. Y aquí podéis ver pues diferentes informes. Uno de ellos, por ejemplo, es qué tener en cuenta de cara a una recesión. Hemos hecho una guía práctica para un ahorrador, sí, con 6 puntos a tener en cuenta la recesión. Hablamos también un poco de la oportunidad que nos está ofreciendo esta circunstancia de llegar cerca al tope de la subida de tipos. Tenéis este tipo de informes, los solemos actualizar más o menos cada 10 días, cada 2 semanas, publicamos cosas nuevas, son fáciles de leer, y como decimos siempre, pues pasen y lean capitalideas.es, infórmense, y a partir de ahí pues tomen sus decisiones de inversión. Lo tengo delante, ese Capital Ideas. Estoy viendo cómo se puede comportar la inflación, cómo se pueden comportar los tipos de interés, guías sobre las recesiones, guías sobre las recuperaciones que nos contabas ahora, estrategias de inversión, renta fija, muchas cosas para que los oyentes puedan echar un vistazo y tengan esas ideas de inversión de cara a su estrategia. Con Capital Group, Mario González, codirector de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia, gracias por acercarnos a la situación de los mercados y por ayudarnos a encontrar oportunidades. Hasta otra. Gracias a vosotros. Hasta luego.